Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quisiera que me cuenten un poco también, porque esa es la intención básica de este encuentro, cómo van con esta actividad. Bien, profe, yo sí quería, pues, como consultar en el segundo punto, Claro. eh, como es algo argumentativo, no importa, pues que, o mejor dicho, el punto de vista mío es entre sí y no. Entonces, siempre y cuando yo argumente Bien, los dos está puntos, perfecto. bueno, profe, Yo listo. le voy a profundizar un poco en la pregunta y en la respuesta para tratar de darle suficiente ilustración y usted me dirá si es más o menos así. Mire, y Listo. esto para todos. Por eso me gusta cuando alguien pregunta, porque eso, digamos que le da el curso a la conversación y le resolvemos dudas a las personas que a veces no saben que tienen. Dice, a partir del estudio y comprensión de las temáticas que comprende la competencia 1, o sea, de los documentos que tiene la plataforma, esa competencia 1 lo que pretende es identificar las bases de la economía para un proceso social colectivo e integral. Digamos que los 10 principios que yo les expliqué en los encuentros anteriores y que están grabados en los videos en YouTube, le pueden ayudar un poco con este tema de la competencia y por eso básicamente lo hice. Y hoy trataré de que el tiempo me alcance, si ustedes me lo permiten, profundizar un poco más en otros asuntos que también les pueden ayudar un poco para eso. Ustedes deberán conformar equipos. Quien no pueda trabajar acompañado porque no tiene tiempo, porque su metodología de trabajo no se lo permite, por los horarios, por la razón que sea, me pone un correíto con mucho gusto, yo se lo contesto y no tiene ningún problema. ¿Por qué me debe poner el correo? Para que me informe, para yo saber básicamente cómo se está moviendo el grupo. Es básicamente para eso, pero usted tiene toda la potestad de hacerlo. Bueno, entonces aquí habría que responder a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles? ¿Qué es y en qué consiste la economía social? Para uno responder qué es la economía social y en qué consiste, uno tiene que tener claro que no es economía social. Y básicamente también de eso hablamos un poco en el encuentro anterior. Entonces me voy a salir de acá, me voy a pasar a unas imágenes que tú me están viendo mi pantalla de Word. Bueno, yo estoy viendo la página de la Vale, universidad. perfecto, listo. Ahora me dicen si están viendo Word. Ay, sí, profe. Listo. Entonces yo me tomé algunas imágenes de la plataforma, tomé algunas imágenes de la plataforma para tenerlas como referente para que hablemos un poquito de esto, para ayudarles con la respuesta a estas preguntas. Entonces, mire, acá dice, bueno, ¿qué es? Y la idea es apoyarse en varios autores, pues la plataforma presenta algunos documentos, pero usted también es libre de consultar eh, donde quiera. El único favor que le pido es que si usted va a tomar algo de un texto, por favor referéncielo adecuadamente. Es lo único, es lo único. En términos de los lineamientos APA, a mí lo que más me interesa es la referenciación. Si usted quiere seguir las normas APA, rajatabla, con el tema de si centrado, de si no centrado, de si la sangría, de si no la sangría, de si el tipo de letra, de si el tamaño, de si el color, usted lo puede hacer. Pero a mí, lo que me interesa y lo que yo voy a evaluar es la adecuada referenciación, la capacidad que tenemos como estudiantes de reconocer que este es un aporte de otra persona y que yo me apoyo para refutarlo o para reforzarlo. Lo que tú decías, Viviana, hace un momento, hay cosas en las que sí estoy de acuerdo, en cosas en las que no. Tú lo puedes expresar perfectamente. Y si en ese expresarse lo vas a hacer en pro del trabajo y del avance de otro autor, con que lo referencies ya yo me quedo tranquila y tu trabajo seguramente va a quedar muy bueno. Y para la vida te va a servir muchísimo porque digamos que nunca vas a tener dificultades a la hora de hacer un escrito, entregar un informe. Además, pues en adelante, cuando llegas a tu trabajo de grado, seguramente tu práctica o en el trabajo cuando te pidan un informe de gestión, que podamos identificar qué es tuyo y qué no es tuyo. ¿Ok? Entonces, acá, en estas imágenes, esta evolución de los sistemas económicos, digamos que me ayudan a comprender que la economía social de alguna manera ha estado muy presente, pero que han habido unos cambios en el tiempo que nos han obligado, digamos,
a cambiar de modelo y a estar hoy en un modelo de corte individualista basado en el capital, donde la ganancia se supone que se la lleva quien sea el dueño del capital. Lo que sucede aquí es que de pronto a veces no tenemos muy claro qué es capital y quién es el que posee el capital. Como capital nos han hecho creer, digamos, al común del pueblo que el capital es el dinero, pero resulta que el capital es la conjunción entre los factores productivos, todo aquello con lo que yo puedo producir un bien o un servicio. Y a eso es a lo que le llamamos factores de producción. Si bien es cierto el capital, cuando hablamos de maquinaria, infraestructura, la idea misma y el dinero son de vital importancia, hay una parte de ese capital que no se nos puede olvidar que también es sumamente importante y que sin él no seríamos capaces de producir absolutamente nada, y que aunque en el ambiente haya el miedo de la automatización, es un factor que no se puede reemplazar, y es el factor humano, es la capacidad de trabajo humano, es el trabajo hecho con las manos, es el trabajo hecho con la mente, la capacidad intelectual, todo lo que se llama capital humano. Por mucho que evolucione la tecnología y la máquina, necesitamos ese ser que piensa y además toma decisiones. Por eso hay un error en el que los seres humanos caemos, gracias a que nos han dicho que la máquina es más importante que el trabajo humano. Cuando usted dice que este computador está pensando muy lento, error. Los computadores no piensan, los computadores procesan, y procesan lento porque son máquinas. Los que pensamos somos los humanos. Los computadores ejecutan comandos, los computadores no toman decisiones. Los que tomamos las decisiones somos nosotros. Entonces, en estas formas de evolución de los sistemas económicos, una pregunta: ¿vieron los videitos? Sí, profe. ¿Y qué tal? ¿Ilustrativos o no? Regular. Profe, son bastante completos, le dan a uno una idea eh, muy clara de qué es el socialismo y cómo trabaja. Ayuda Y más mucho que para la todo lectura. uno ve, ¿cómo? Ayudan mucho para la lectura. Sigue. Sí, no, y fuera de eso, aprende uno como a diferenciar bien qué es un sistema capitalista o un sistema basado en el socialismo. Y adicionalmente, uno identifica que hay muchas prácticas del socialismo que se están mezclando hoy en día en la economía mixta que estamos viviendo. Me gusta lo que dices, porque eso de alguna manera también desmitifica un poco que una cosa es buena y que la otra cosa es mala. Y entonces uno ve cuando la gente opina en redes sociales, la mayoría opinan desde una ignorancia tremenda. Y uno dice, hombre, si tuviera un poquito más de conocimiento, o no opinaría, o opinaría distinto. Pero bueno, eso hace parte de la formación de cada uno. Entonces, acá vemos cómo, digamos, la explotación del hombre por el hombre va haciendo, pues, digamos, que este tema de la economía mancomunada vaya desapareciendo un poco. Y que al final, después de trasegar por todos estos asuntos, pues lleguemos a la economía mixta, que es donde estamos hoy. Hay una serie que yo no me la terminé de ver, más por temas de tiempo que por otra cosa, que se llama Isabel. Allí uno logra darse una ilustración completa de cómo era la economía en la época del descubrimiento de América, que todavía estaban en la parte feudal haciendo un tránsito hacia el mercantilismo, y que, digamos, la economía que nosotros vivimos hoy en Latinoamérica, digamos que es una copia mal hecha de lo que ha venido sucediendo en Europa. Entonces es muy importante identificar esto para uno entender cuál es la importancia de la economía social, que la economía social rescata mucho de estos objetivos mancomunados, que era el bien común. A veces a los pensadores como Adam Smith o como Carlos Marx se les tilda de una cosa o de la otra, pero es porque la gente no los conoce a profundidad. Cuando Adam Smith habla del libre mercado, no estaba hablando de capitalismo, estaba hablando básicamente que el bienestar de una persona terminaba beneficiando a los demás, y esto pues beneficiando a la sociedad en general. Entonces digamos que hemos hecho una mala interpretación de lo que los pensadores pretendían. En este cuadrito que hay más abajo me gusta muchísimo, porque este cuadrito resumen, si yo tuviera la potestad, no la tengo, y si en algún momento me lo dan, lo haría un poquito más completo. Este cuadrito me muestra, digamos, las tres preguntas básicas que se hace en la economía.
La economía se pregunta qué producir, cómo producir, para quién producir. Y esas tres preguntas se deben contestar desde diferentes perspectivas. La perspectiva del individualismo, del dueño del capital, que es esta, la del capitalismo. La de la planificación central, o sea, cuando el Estado dice yo voy a tomar el control, seré yo quien la responda, o cuando aquí hay una perspectiva mixta, y en eso tú tienes razón en lo que acabas de decir, digamos que en este momento es muy difícil encontrar una economía 100% capitalista, porque, un ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, dígame rápidamente sin pensar mucho, yo le digo capitalismo y ustedes denme un nombre de un país, ¿usted qué me diría? ¿Qué país se le ocurre? Estados En este Unidos. momento, Estados Unidos, sin pensar mucho, se le ocurre a uno Estados Unidos, ¿cierto? Pero si uno revisa bien las políticas de los Estados Unidos tienen un plan de ayudas para sus ciudadanos desde 1936, donde se da cuenta que la gente debe tener una renta para que pueda dinamizar la economía. Es decir, si la gente no tiene dinero para gastar, la economía es fallida, porque la economía está basada en el consumo. Entonces, si la gente no consume, pues entonces la mercancía queda en un stock, entonces las empresas no van a producir, por lo tanto los inversionistas no van a invertir y habrá desempleo, y el hecho de que el inversionista no invierta, pues quiere decir que él no va a ir al sistema financiero a pedir dinero prestado, por lo tanto la riqueza no va a crecer. Entonces es muy difícil uno imaginarse hoy día un capitalismo sin subvenciones, sin subsidios, sin apoyo, sin ayuda, lo que lo vuelve un mercado mixto, un sistema económico y político mixto, donde sí hay que ayudar, donde sí hay que apoyar, digamos, a las clases menos favorecidas, que también son de suma importancia y de suma ayuda a la hora de consumir. Ahora, la idea de la renta básica no es que nos vayamos a volver como el uno como el otro. No, la idea de la renta básica es que la gente pueda aportarle a la economía desde el consumo y que quienes tengan un empleo no lo pierdan, una cosa tan básica y tan sencilla como esta. Entonces, a la hora de responder qué producir, digamos que el capitalismo dice, bueno, ¿qué producir? Vamos a producir lo que el mercado pida. ¿Y quién es el mercado? El mercado son los oferentes, que son los que ofrecen, y los demandantes, que son los que compran. Digamos lo de alguna manera. ¿Qué piensa la planificación central? O digamos el Estado, cuando es un Estado central, piensa que es el Estado el que va a tomar la decisión de qué es lo que se va a producir. Digamos que funcionó un poco así cuando empezó la Revolución Cubana. Es decir, no, el Estado determina que la economía cubana, pues digamos, se va a basar en la producción, por decir cualquier cosa, es un ejemplo solamente, pues digamos, de la producción de caña, de la producción de tabaco, bueno, en fin, cualquier cosa. O la mixta, pues se basa en que la oferta y la demanda, digamos, en reunión con el Estado, dice, bueno, yo voy a producir lo que la gente necesita, pero ¿usted qué me va a dar? Entonces el Estado le va a decir, yo le voy a dar a usted un subsidio para la producción agrícola, yo le voy a dar a usted un subsidio para la producción de ganado, para que haya carne y leche, yo le voy a dar a usted un subsidio para la producción de textiles, o yo no le voy a dar subsidios, pero le voy a bajar las tasas de interés. ¿Dónde? Al mínimo, para que usted pueda tomar ese dinero y producir y tener un buen margen de ganancia, por lo tanto usted se vea estimulado a producir. Entonces, digamos que este cuadro es muy interesante porque responde a las tres preguntas importantes de la economía, la trilogía de la economía, desde varias perspectivas. ¿Cómo? Bueno, el capitalismo busca maximizar el beneficio. ¿El beneficio de quién? Pues de ese capital que está en función de producir. El gobierno que busca, pues emplear todos los factores disponibles, que no dista mucho de maximizar el recurso, solamente que en capitalismo se llama maximizar el beneficio. Pero ¿qué es la maximización del recurso? Que si yo tengo una máquina, pues esta máquina trabaje al 100%. Que si yo tengo una mano de obra ociosa, yo los puedo emplear a todos. ¿Para qué? Pues para que tengan recursos y puedan consumir y dinamizar la economía. ¿Y qué piensa la mixta? Bueno, que sería la sumatoria de una cosa con la otra. Los beneficios privados de quién? De los dueños del capital. Y los beneficios sociales de quiénes? De aquellos que solamente tienen para defenderse su talento humano, pues puedan recibir el mayor beneficio de su talento humano. ¿Quién no quiere graduarse de la universidad para que con su título se valore un poco más lo que hace, perfecciona su mano de obra y le paguen como tal? Eso es, digamos, maximizar el beneficio del recurso, y no es malo. Uno se prepara
para aportar más, pero también para que le paguen más. Yo no he encontrado nunca un estudiante que me diga, no, profe, yo me quiero graduar y no importa si gano menos. No, sí importa, claro, porque es que aquí ha habido una inversión en tiempo, en talento, en dinero. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿O alguna pregunta? Sí, profe. No, y yo quería aportar algo ahí, pues que con los videos creo que lo intuí, y es que el socialismo por sí solo tiene como, pues llega a un punto donde empieza como a estabilizarse todo y la economía empieza a estar pues, estar muy estable o a descender, diría yo, porque no tiene como una motivación para incentivar la economía y que todo siga fluyendo, que es algo que en el capitalismo se da porque uno empieza a obtener ciertas cosas y mayores beneficios. Y a querer más, porque esa es la Sí, condición humana. Y estoy muy de acuerdo total. con lo que dices, porque es que la condición humana es querer más, ¿cierto? Si yo, si da lo mismo ser profesional que no serlo, en términos económicos y de bienestar y de calidad de vida, adivine qué va a elegir la gente. Pues no, yo me quedo como estoy. Ahí hay una motivación que va desapareciendo con el tiempo. Y cuando uno ve el video, el primero, cuando empiezan a hablar de la idea de Owen, justamente eso es lo que hace que esa idea tan interesante no llegue a buen término. Yo tengo un ejemplo, digamos, muy cruel. Voy a tratar de tocarlo aquí sin meterme en problemas. Y es esas comunidades, no importa de qué tipo, porque todavía las hay, donde los recursos son de todo el mundo, siempre termina habiendo un problema de corrupción o de que hay alguno que tomó lo que no era de él, porque es difícil manejar esa condición humana de querer más que los demás. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Gracias por ese aporte. En la parte de para quién producir, pues todos producimos para el mercado. Lo que sucede, porque el mercado, recuerden, el mercado es una situación, lo dijimos en el encuentro anterior, es una situación que se da cuando se reúne quien quiere ofrecer y quien quiere comprar. Pero ¿qué pasa cuando hay una planificación central? Y es que el Estado sería quien tomaría todo lo que se produce y lo distribuiría, ¿cierto? Pero ahí también habría un oferente, que sería quien produce y el mercado. Y un demandante, pues sería el que quiere hacerse también a esos recursos. Entonces, digamos que allí se llama distinto, pero finalmente va al mismo sitio. En ese orden de ideas y ya teniendo esa claridad, aquí hay otro cuadrito también más interesante aún, donde se hace referencia a responder la trilogía de la economía, las tres preguntas fundamentales desde la perspectiva de la economía social. Y es que la economía social, sin reñir con las otras formas de economía, busca el bienestar social de las personas. ¿Cómo? Prestando servicios sociales. Y allí es donde empiezan a aparecer esas otras figuras económicas, como por ejemplo las cooperativas, las asociaciones, las ONG, los fondos de empleados, los fondos mutuales, las organizaciones sin ánimo de lucro, como los colegios, las universidades, algunas empresas sin ánimo de lucro, ¿sí? ¿Para quién? Pues para la sociedad en general. Lo que dista de esto, de la economía tradicional, digamos que es una línea sumamente delgada con la que hay que tener mucho cuidado. Una son las ganancias o los rendimientos, y no porque en la economía social no se espere maximizar el recurso, no se espere obtener beneficios, no es por eso, es la destinación que se le daría a la maximización de ese recurso y a los beneficios. ¿Alguno de ustedes me quisiera decir qué ha entendido hasta el momento de qué se debe hacer con esos recursos que uno espera que vayan al bienestar general de la sociedad en las dos formas de economía y por qué esa línea es un tanto delgada? ¿Alguien me quiere aportar sobre eso? Yo le voy a dar una ayudita. En términos contables, hay allí la norma que digamos que es el tema que seguiría después de esta parte en la lectura para ustedes. En la parte de la norma dice que la destinación de los rendimientos sería específica. Allí es donde hay que poner mucho cuidado porque también tiene unas características en términos de impuestos. Entonces, muchas personas, digamos que de alguna manera se han beneficiado de manera non santa
con esta figura para mantener sus recursos. Entonces, la línea es delgada en el sentido de que las organizaciones sin ánimo de lucro, que también se llaman las ESAL, estas organizaciones tienen una destinación específica con los rendimientos. No se reparte a los dueños del capital, sino que van a nutrir la misma idea de la empresa social. Es decir, no van en forma de beneficios ni de ganancias, sino que se reinvierten en la misma actividad comercial de la cual provienen. Y en términos económicos, digamos que hasta hace muy poco el Estado no los tenía contemplados dentro de sus cuentas para el tema tributario, por una razón, porque si los beneficios iban dirigidos directamente a la sociedad, pues digamos que entre comillas no era justo, pues que además tuviesen que pagar impuestos por sus ganancias. Sin embargo, como les digo, dado a que ha habido pocos mecanismos de control, que la gente los ha utilizado para actividades que no son legales, ya usted se irá enterando a medida que vaya leyendo, digamos que el Estado se ha visto en la obligación de modificar la legislación alrededor de esto. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Ok. Con esto que les acabo de mencionar, yo creo que pueden tener un apoyo adicional para responder a la segunda pregunta. ¿Puede ser la economía social una posible solución a la crisis económica mundial en términos de pobreza, desigualdad, bienestar, desempleo, entre otros? Allí es importante tener muy claro cuál es el desempeño que han tenido las otras formas de economía y cuál podría ser el desempeño de una economía social, sin hablar de que nos tendríamos que volver una economía capitalista o socialista completamente. Y allí yo estoy de acuerdo con la compañera Viviana ahora que decía, yo estoy de acuerdo en que sí y en que no, y usted puede separar la pregunta y decir, estoy de acuerdo en estos aspectos, por esto, por esto y por esto, y en estos no, por esto, por esto y por esto. Eso es absolutamente viable. Y en la tercera dice, ¿puede afirmarse o negarse que la economía social sea un sistema? Yo creo que hoy, con los cuadritos que le acabo de mostrar, digamos con la pequeña disertación que hago, yo creo que es muy fácil contestar, teniendo claro que es un sistema social en su conjunto. Creo que es muy fácil argumentar esta pregunta. Con respecto a la forma y el contenido del entregable, digamos que ciertamente no es muy grande, el trabajo no queda, pues no debe quedar muy extenso y no es difícil de construir. Algunos me han preguntado por el chat frente al tema del resumen ejecutivo, en fin, si tienen alguna duda, todavía tienen hasta el 3 de agosto para terminarlo de construir. Si tiene alguna duda frente a la forma o todavía tiene alguna forma frente a al contenido, la puede hacer. Igual la charla se desconecta en 4 minutos. Si hay necesidad de volver a conectar, lo hacemos sin ningún problema. Como les digo, yo separé la sala por 2 horas y punta, entonces no hay ningún problema, nos podríamos conectar por la misma parte. Escucho preguntas y si no hay preguntas, pues entonces digamos que dejaríamos aquí y miraríamos si en otro momento, antes de que haya el nuevo encuentro, hay necesidad que nos volvamos a reunir, o igual tenemos el chat que se trata pues de contestar rápidamente en la medida de las posibilidades. A veces no es tan fácil para mí, pero trato de hacerlo pues lo más rápido que se pueda. Los escucho, muchachos. No, profe, pues la verdad es que pues a mí por lo menos me quedó muy claro ya bien como el proceso del trabajo. Ya es como a medida que ya vayamos terminando, porque pues yo me imagino que así como yo, varios ya hemos empezado, pero sí teníamos como esas duditas que ya fueron resueltas. Perfecto. Bueno, si no tienen dudas, entonces yo creo que podríamos dejar aquí. ¿Cómo van con las normas APA?